Matemática. Noveno grado. Desviación típica de una variable más una constante. Bienvenidos una vez más a su teleclase de matemática. Pues nosotras ya estamos preparadas para iniciar esta teleclase. ¿Cómo han estado? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¿Y tú, Wendy, cómo has estado? Pues muy bien, contenta de acompañarlos nuevamente en esta clase de noveno grado. Bueno, en un tema de estadística. Supongo Sí. que seguimos en estadística, ¿no? seguimos en estadística. Así que preparen su libro de texto Muy bien, lo preparamos. y se van a ubicar en la página 177 y 178. Muy bien. Bien, ya que nos hemos ubicado, te cuento un poquito de lo que trata nuestro problema inicial. Fíjate que tiene bastante información. Entre la información que se cuenta es con la siguiente tabla. Esta tabla Ajá. están registrados los salarios de 10 trabajadores, Creo que ahí queda bien. ¿sí? Ujú. 10 trabajadores, sus salarios, y aquí hay otras columnas Que vamos a llenar, supongo. que vamos a llenar, sí. Ahora, Pero me llama algo la atención, ¿sí dime? que ahí dice salario anterior. Ah, muy buena observación. Vamos a, después de hacer un trabajo con esta tabla, vamos a encontrar otro salario y a ese salario le vamos a denominar salario actual. Por eso es que aquí dice salario anterior. O sea, vamos a seguir con este trabajo, pero posteriormente. Muy bien. Sí, bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer inicialmente? Si te fijas, en cada columna nosotros tenemos que encontrar la diferencia de X menos mu. Pero ¿quién es X? El valor. Es cada dato. uno Ujú. de los datos. Y mu, La media. exacto. O sea que para llenar esa columna, nosotros necesitamos conocer ese valor. Por lo tanto, lo que vamos a realizar primero es calcular la media. Pero si tú te fijas, estos datos que están acá son datos en dólares, ¿sí? Porque estamos hablando del salario de salarios. estos trabajadores. Muy bien. Es decir, que cuando nosotros calculemos la media, va a ser la media del salario y esa va a estar en dólares. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a calcular eso. Sí, la media. Bien. Entonces, iniciemos nuestra solución. Y la pregunta es, ¿cómo calculamos la media? ¿Se recuerdan? Sí. Claro Muy que bien. sí. Entonces pasemos a nuestra solución. Tú también te recuerdas de la fórmula, ¿verdad? Claro, lo hemos visto desde sexto grado. Eso quiere decir que hemos venido aplicando este concepto desde muchos grados anteriores. Sí. Y vamos a sumar Ajá. todos los datos. Muy bien. Para calcular la media es Por la acá suma tengo la calculadora. de los datos, de todos los datos. Ujú. Y eso Entre la cantidad de datos. entre la cantidad de datos. Y ahora no nos queda más que sustituir, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, ¿quién es la suma de todos los datos? Pues me tendrás que dar los datos y yo puedo usar mi calculadora. Este es un bloque en el que podemos utilizarla. Sí, o sea que Bien. todos los datos sería esta lista. Te los dicto. Muy bien. Sería 485 Ujú. más 488 más 486 más 489 más 486 más 485 Ujú. más 488 más 487 y casi terminamos. Más 500 Ujú. y finalmente 486. Y nos da 4.880. Quiere decir que la suma de todos los datos es La pondré por acá. 4.880 80. sobre la cantidad de datos. Estamos hablando de 10 trabajadores, así que sería 10. Muy bien.
entre 10. ¿Y cuánto es eso? Podemos simplificar ceros, dado que estamos dividiendo entre 10, y sería 488. Sí, porque nos quedaría 488 entre 1 y eso es... El mismo número. Exacto. Qué fácil es dividir así, ¿verdad? Bueno. Cuando tratamos con 10, 100, 1000, se nos facilita bastante. Bueno, quiere decir que la media aritmética de estos datos es 488. Es decir, el salario promedio es 488. 88. Dólares. Dólares, sí. Ujú. Bien, pero también hay otro dato que nos piden. Una vez que obtengamos esto, vamos a calcular otro dato. Pero creo que primero, para ir de forma ordenada, calculemos cuánto es la diferencia entre el dato y la media. Muy bien. Creo que eso lo podemos hacer mentalmente. Sí. ¿Y cuánto sería 485 menos la media, que es 488? Menos 3. La voy a colocar aquí, mira. Me parece bien. Bueno, ustedes jóvenes también ayúdennos a hacer esta diferencia. Menos 3. 488 menos 488. 0. 486 menos 488. Menos 2. Y como ya sabemos las diferencias, solo voy señalando aquí. Muy bien. 1. Menos 2. Menos 3. Wendy, qué rápido. 0. Menos 1. 12. 12 positivo. Sí. ¿Y la última? Menos 2. Menos 2. Bien. Ujú. Ahora ya hemos completado esta parte. Así Pero es. nosotros queremos encontrar la desviación típica de estos datos. ¿Te recuerdas cómo calculábamos la desviación típica? Recuerdo que era la suma de cada dato menos la media, eso lo elevamos al cuadrado. Es un poco larga, te diré. Sí. Y luego dividimos entre la cantidad de datos. O sea que, Yo creo que es mejor escribirla, Doris. sí, literal B es calcular la desviación. Y la fórmula es la suma, como dijo Wendy, ¿de quién? Del dato menos la media. Y esto, todo esto al cuadrado, o dicho de otra manera, la suma del cuadrado de esta diferencia. Ujú. Y esto entre, N. La cantidad de datos. que lo denominábamos N. Bien. ¿Y qué nos falta, Doris? Y si te fijas, la siguiente columna, ¿Y qué nos falta, Doris? sí, nos falta la raíz. Ajá. Se me olvida, fíjate. Está bien, que la recordemos. Sí, por eso es importante recordar. Bien, si te fijas, esta columna es la que nos va a ayudar a calcular. Esta parte que sería como el numerador de esta fórmula. Sí, es decir, que cuando yo calcule cada dato de estas casillas, estaré calculando esta diferencia. Ajá. Luego tengo que sumarlo, que es lo que indica esta sumatoria. Ujú. Bien, hagámoslo. ¿Cómo sería el cuadrado de esta diferencia? Yo ya tengo la diferencia. Solo hay que elevar ese número al cuadrado. Muy y en bien. este caso sería 9. 9. Y- 0, 4, 1, Muy bien. 4, Sí. 9, 0, 1, Exacto. 144 Esta era la más difícil, y digamos. 4. Ahora vamos a sumar, chicos. Así que de nuevo con nuestra calculadora. Doris, ¿me ayudas a...? Sería Ujú. 9 más 0 más 4 Perdón, 9 más 0 más 4. más 1 Ujú, más 4 ujú, más 9 ujú, más 0 ujú. más 1 más 144 y finalmente 4. 176. Bien, quiere decir que si sustituyo esos valores, Ujú. quedaría, lo voy a hacer aquí abajo en pequeño, sería la raíz de 176 Sobre 10. sobre 10. ¿Y cuánto nos da eso? Pues vamos a tener un valor aproximado, me parece, Doris. Ajá, ¿cuánto sería? Aproximemos hasta las décimas. 4.2. 4.2, ¿sí? Ujú. Bien. Y ahí tenemos el valor de la desviación típica.
Aquí Así es. no le puse la palabra típica, se la agrego. Ahí tenemos entonces la media Y su desviación. su desviación. Muy bien. Pero fíjate que sucedió algo, que es lo que tú me comentabas al inicio, que por qué había ¿Por puesto acá o aquí. más? Sí, ahí está bien. Si gusta aquí para que escribas allá. Ya decía yo. Sí, un poquito más abajo. Ahí. Si te fijas, tú me preguntabas por qué decía aquí salario anterior. Ajá. Porque hubo un aumento en el salario de los empleados, ¿sí? Y les aumentaron a todos $50. O sea que estos montos que están acá, a cada una de estas cantidades correspondientemente se les ha aumentado los $50. Ajá. Así que lo que yo quiero es que calcules la media aritmética y que también calcules la desviación típica De estos nuevos datos, Doris. de esos nuevos datos. Ok. Así es. Fíjate que la media está fácil. Tengo por acá mi plumón y voy a calcular la media actual. Le voy a poner Sí. acá pequeño. Actual. Y me voy a aprovechar de algo, Doris. Es que ya tenemos la media anterior, que es 488. Vamos a mejorar esto. O sea que tú te estás aprovechando, de una propiedad. o Así más es. bien dicho, utilizando la propiedad de la media, que dice que si tengo una serie de datos y le sumo la misma cantidad de todos los datos, la media se ve afectada. Con la misma cantidad. Es decir, teníamos una media de 488 más 50, que fue el cambio. Entonces nos queda que la media es 488 más 50. Si gustas lo escribes en la misma línea para que ocupes ahí abajo lo de la desviación. Muy bien, Doris. Entonces obtendríamos que esto es igual a 535. Listo, Doris. Qué fácil te salió el cálculo de la media. Así es. Bien, ahora la desviación típica. Muy bien, entonces, dado que ya tengo la media actual, vamos a hacer la misma tarea. Sí. Bien, te voy a ayudar yo a hacer los cálculos. 435. 500, ahí sería el dato menos la media, ¿verdad? Sí, perdóname que no he sumado bien, Doris. Por Dios. Y yo que no te digo, porque no me Así había es, fijado. 38. Fíjate. Ahora sí, Ahora comencemos. sí. Vamos a hacer la diferencia, 538 menos 535. 535. Y eso es 3. Negativo. Sí. Muy bien, siguiente. Y ahora es 0. 0. Menos 2, Muy bien. 1, Ujú. menos 2, Menos 2. menos 3, Ujú. 0, Ujú. menos 1, Ujú. y en ese caso es 12, Ujú. y menos 2. Sabes, vi algo muy curioso. ¿Qué observaste? ¿Ya te fijaste que todos estos números de acá, esta diferencia, coinciden con los datos que tú obtuviste? Veamos. Menos 3, 0, menos 2, 1. Es cierto. O sea que cuando llenemos esta columna, Voy a obtener los mismos datos, es decir, voy a obtener 9, 0, 0, 4, 1, 4, 9, 0, 1, 144 144, y finalmente 4. y voy a obtener los mismos resultados. Es cierto, Wendy. Es decir, la desviación típica es la misma. Sí, porque la suma de todo esto nos va a dar 176. 76. De nuevo vamos a dividir entre 10. Y obtener Vamos a sacar la raíz y aproximándolo nos va a dar 4.2. Quiere decir que la desviación típica es igual a la que habíamos calculado inicialmente. Solo lo voy a escribir. 4.2. Sí, y esto No es lo muy hacemos importante. porque son los mismos valores. Sí, es cierto. Es muy importante que recalquemos en este símbolo. Yo acá no lo puse, pero qué bueno que tú lo colocas ahí para recordarlo. Bien, entonces hemos descubierto algo interesante. En el caso que tenga una serie de datos
y le sume la misma cantidad a cada uno de los datos, ya sabíamos que la media aritmética se veía será afectada en la misma cantidad. exacto. Y en el caso de la desviación típica, no sucede eso. Para el caso de la desviación típica, si yo sumo la misma cantidad a cada dato, la desviación típica de la distribución anterior con la actual es la misma. Bueno, nosotros nos quedamos hasta aquí, Wendy. Invitamos a los jóvenes a que resuelvan los ejercicios de su libro de texto y Del cuaderno de ejercicios. Nos vemos la próxima semana. hasta la próxima. Hasta la próxima.